la diversidad de Latinoamérica se encuentra. Pero muy buen día para todos. Bienvenidos y bienvenidas al programa latinoamericano de Radio Sputnik en FM Concepto 95.5. Esto es Acentos, donde vas a encontrar las noticias más relevantes, sus protagonistas y la voz de nuestro continente. Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, mi nombre es Leila Vitar y me acompaña, como siempre, Alfredo Izaguirre. ¿Cómo te va, Leila? El gusto en saludarte y el gusto en saludar a nuestra distinguida audiencia en una nueva emisión de Acentos, donde el tema central va a ser la República de Colombia, porque siguen las renuncias, de ministros que conforman el gabinete de Gustavo Petro, y además, muy importante el tema que vamos a tratar también, que tiene que ver con el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuestos sobornos y fraude procesal. Y de la mano de nuestra compañera Ana Galetti vamos a conocer un poco cómo es el proceso de producción agropecuaria para las familias de una región bastante conflictiva, donde se tiene epicentro gran conflicto entre las fuerzas militares colombianas y el Ejército de Liberación Nacional, que es la región del Catatumbo. Vamos a escuchar ahora la entrevista con Alfonso Insuasti Rodríguez. Él es docente investigador de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, máster en Derecho Procesal Penal y defensor público. ¿Qué sucedió en el Catatumbo a partir de la implementación del Plan Colombia? ¿Qué representó ese pacto para el país sudamericano? Desde 1999, cuando se impone, porque fue una imposición, el Plan Colombia, tanto así que recuerdo en esa época los documentos del Plan Colombia para la discusión en el Congreso, que en realidad no fue una discusión como tal, fue una aprobación directa. Tuvieron que ser traducidos porque venían en inglés. No fue un plan creado y construido desde las necesidades colombianas, sino de las necesidades de Estados Unidos. Eso impacta a las regiones porque genera una transformación violenta de los territorios con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. En realidad fue una lucha contrainsurgente en su amplia expresión de la palabra, no solo contra grupos armados que le declararon a la guerra al Estado como las FARC, en su momento el ELN, que aún pervive, sino contra toda capacidad organizativa de las comunidades que defendían y siguen defendiendo el territorio, el agua, sus recursos, sus formas de vida, e impidiendo y en algunos casos poniendo estos valores de la defensa del territorio enfrente con gran valentía, impidiendo la entrada de los megaproyectos que el Plan Colombia facilitó bajo la mirada de la ayuda a la transformación económica de los territorios. De hecho, algunos territorios fueron declarados como de especial interés. Entre ellos se encuentran territorios en donde la violación de derechos humanos es muy alta y en donde la ejecución de los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales pues aumentaron. Toda la zona de Arauca y norte de Santander, allí está el Catatumbo, pues también hacen parte de este entramado. Hoy todavía existen unidades militares y asesores norteamericanos en la zona, que si uno está en el territorio puede observar su tránsito ya de alguna forma naturalizado en el territorio. Entonces, lo que hace el Plan Colombia es, a través de la implementación de una estrategia de guerra contrainsurgente, no solo contra fuerzas armadas revolucionarias, sino contra toda capacidad organizativa de las comunidades, imponer un modelo económico eminentemente extractivo y en articulación con transnacionales, grandes negocios. Allí en este territorio de manera especial se encuentran grandes negocios de petróleo, gas, carbón de altísima calidad, cultivo de palma de aceite, en articulación perfecta con el paramilitarismo que permitió la entrada de estos negocios. Entonces estamos hablando de una zona en disputa a la que se agrega una disputa geopolítica por estar estratégicamente ubicada en la frontera con Venezuela. Esta es una cuestión muy importante, Alfonso. ¿Cuánto ha servido esta frontera para los planes desestabilizadores en Venezuela durante los gobiernos de extrema derecha en Colombia?
para nadie es un secreto que Estados Unidos ha patrocinado, ha incentivado y que la extrema derecha colombiana lo ha permitido y lo ha posibilitado la incursión a través de la frontera hacia Venezuela. Es de recordar que en el gobierno de el presidente Álvaro Uribe Vélez, en sus 2 periodos, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, hoy ya no existe, por sus graves denuncias y escándalos de violación a los derechos humanos, se supo que desde el DAS, entre otras, un aparato criminal, se tejían proyectos para desestabilizar a el gobierno de Venezuela en ese entonces, el presidente Hugo Chávez, e incluso se planeó un atentado. Lo mismo sucede ahora en el gobierno de Duque con la entidad que queda derivada del DAS, porque muchos del personal siguió allí. También hoy estamos encontrando graves denuncias en las que se ratifica el uso del Departamento Nacional de Inteligencia para seguir en esta lógica. Eso ahora sale a la luz pública nuevamente de manera reciente. Entonces hacen de esta zona un nodo de especial conflictividad que no puede soslayarse con solo el discurso de una lucha solo por el control del narcotráfico. Eso sería inadecuado y sería lo mejor para distraer la atención del fondo de lo que ocurre y de la tensión que ocurre en este territorio, que no es el único en el país, pero que en este momento está marcando un hecho lamentable, doloroso para las comunidades, que se reitera y que se constituye en un hecho noticioso. ¿Cómo ha vivido esa región del norte de Santander los diferentes conflictos contemporáneos? En la zona hay un especial interés en la producción de energía, de combustibles fósiles, gas, petróleo, carbón, como lo decía ahora, y también hay un especial interés en la palma de aceite, que toda la región se llenó de este monocultivo porque está asociado pues tiene muchos usos, el industrial, alimenticio, pero también para el combustible, para el biocombustible. Esto generó una transformación territorial y también el cultivo de coca, que se asocia a una extensión, también se asocia a la extensión y control paramilitar, que permite que la guerra se atice, pero está asociado al abandono estatal, unos megaproyectos que ingresan, unas élites empresariales que ingresan de la mano de una guerra paramilitar que genera gran dolor en la zona y que hoy se sabe y que se conocen detalles gracias a la Comisión de la Verdad y gracias también a los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz y a varias declaraciones de ex jefes paramilitares que actuaron en la zona. Pero más allá es que estas empresas y estos negocios siguen allí. Las comunidades quedaron excluidas de estos beneficios. Esta zona está altamente militarizada, pero no para proteger a las comunidades. Está altamente militarizada legal y ilegalmente para proteger estos meganegocios. Y estos meganegocios también hay que indagar aún más a fondo entre lo que llamaríamos criminalidad, empresa, Estado. Ahí hay unas redes de relación que a la justicia le corresponde ahondar y poder señalar, en tanto que el poder político del control de la región también a través de la inducción de las elecciones, del pago de las campañas, etcétera, también hace parte de este entramado que hace de la zona una zona altamente conflictiva que afecta a las comunidades. ¿De qué manera se comporta en la zona la explotación de los recursos naturales y en qué medida la misma ha generado desplazamientos de las comunidades locales? La militarización también sirve de protección para estos grandes empresarios, pero también una militarización que facilita la implementación de proyectos de infraestructura que benefician precisamente la extracción de los recursos. Por ejemplo, gasoductos, por ejemplo, tuberías para extracción de petróleo, toda la logística para la extracción de la palma de aceite, toda la logística para la transformación de estos productos y también la logística que conectaría para exportar estos productos al Pacífico colombiano con el lago de Maracaibo, por ejemplo. Son proyectos que avanzan en la región, proyectos de infraestructura que requieren también incluso el desplazamiento de las comunidades. Entonces, aquí hay que hacer un análisis más a fondo de qué es lo que está ocurriendo.
Y recordemos, y siempre lo voy a insistir, en la necesidad también de generar las condiciones para seguir intentando desestabilizar al gobierno bolivariano de Venezuela. Desde Colombia, desafortunadamente, se han hecho muchos intentos. La derecha colombiana está enfocada y empecinada en facilitar estos intentos de desestabilización orientados obviamente desde Estados Unidos. Y esta generación de una suerte de guerra proxy, donde varios actores confluyen y la confusión es la principal herramienta, pues se buscan generar las condiciones para que se den los mínimos y el contexto para seguir intentando una penetración a Venezuela. Recordemos que la reciente posesión de Nicolás Maduro, el gobierno de Venezuela logra a través de sus aparatos de inteligencia detener todo intento de desestabilización. Logra una gran victoria, así como logró en el pasado detener los avances que por la frontera, por la Guajira y por esta región también penetraron a través de mercenarios colombianos, mercenarios norteamericanos, que por ejemplo la Operación Gedeón, entre otras incursiones que se hacen. Y recordemos que en esta zona también famoso presidente autoproclamado Juan Guaidó cruzó la frontera con el apoyo de grupos narcoparamilitares de Venezuela hacia Colombia, siendo recibido con honores por el presidente Duque, aún sabiendo de este cruce ilegal y con el apoyo de estas organizaciones narcoparamilitares. Entonces estamos hablando de unas condiciones permanentes de conflictividad en que las comunidades se han organizado para resistir. A partir de todo lo que nos cuenta, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, con defensores de derechos humanos y ambientalistas? Las comunidades que habitan los territorios parecen estorbar a los grandes intereses. Entonces encontramos que en estos territorios se ha marcado por la constante violación y persecución y criminalización de la capacidad organizativa de su gente. Ejecuciones extrajudiciales, asesinato a líderes sociales, masacres, pocas o nulas garantías de derechos básicos como por ejemplo educación, salud, vivienda, son algunas de las constantes y reiteradas denuncias de las mismas comunidades campesinas del Catatumbo, que lo han denunciado durante años, no solamente ahora. Vale resaltar el paro del noviembre de 2020, paro fuertísimo que llamó la atención y que es histórico también y que llamó la atención del gobierno nacional para que atendiera las problemáticas centrales de estas comunidades que no tienen, que a pesar de estar en una zona muy rica de gran producción, como lo decía ahora, de gas, de petróleo, de carbón, de palma de aceite y de otros minerales estratégicos, pues no cuentan con los beneficios. Han sido excluidas y por el contrario han sido perseguidas. La opción que les ha dejado esta exclusión ha sido el cultivo de la hoja de coca, que la zona se ha extendido y ha marcado también la historia y la dinámica del conflicto en la región. Pero habría que mirar quiénes y facilitan el tráfico de los insumos, quienes facilitan su tránsito y transporte hacia los puertos. Allá hay que mirar más a fondo en este tema, que relaciones entre políticos, empresarios se tejen aún todavía hoy. Estas movilizaciones pues se siguen generando reclamos de las comunidades que son desatendidas. Por ejemplo, en el año 2024, una caravana humanitaria que recorrió 5 zonas de alta conflictividad en el país presentó un informe en el Congreso de la República en diciembre de 2024, alertando al Congreso sobre el avance del paramilitarismo, aún en alianza con el ejército, con sectores de poder, y que no ha sido atendida de manera adecuada. Sigue extendiéndose una lógica paramilitar dispersa entre grupos en las regiones, lo que genera choques permanentes y una alta confusión a la hora del común entender de qué tratan, por qué se dan estas confrontaciones y estos ejercicios. Y reitero, solo señalar que estos conflictos se presentan por una disputa territorial por el narcotráfico es inadecuado, porque termina ocultando toda una realidad más compleja que ha permitido que se desangre este territorio y que a través del extractivismo se despoje permanentemente a las comunidades, y ahora con un factor geopolítico importante que es
la permanente agresión de cualquier manera que se pueda implementar hacia el gobierno bolivariano de Venezuela. Muchas gracias por participar en este programa Acentos de Sputnik.